Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Buenos días a todos y todas. Le damos a Dios gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de estar compartiendo este devocional. Hoy en el día 45, ya estamos nosotros casi al cierre de este proyecto Esperanza que hemos determinado en estos 52 días que hace que habíamos arrancado estos devocionales y hoy estamos a tan solo una semana de que se cierre este ejercicio devocional de acercarnos a Dios a través de la oración y de buscar en su palabra la dirección para nosotros en los 5 propósitos que hemos venido adelantando con el profeta Jeremías. Y hoy vamos a hacer referencia en esta mañana a una mejor distinción. Así es el título de esta mañana de este devocional. Para los que se están acercando en la noche al devocional, voy a invitarlo que allí junto con su familia ore a Dios. Este es uno de los capítulos más largos. Es solamente 5 versículos los que nos van a acompañar, pero tiene una gran riqueza estos versículos que hacen referencia al propósito de comunión, porque estamos haciéndole el énfasis en el propósito de comunión. Recuerden que la comunión hace referencia a la familia de Dios, al ser parte de un grupo que ha creído en el mensaje de Jesús. Y Dios ha querido que nosotros, como sus hijos, seamos parte de su familia. Por eso es que nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, para que a partir de esa señal, de ese símbolo del bautismo, nosotros nos identifiquemos con Jesús. Esto no era una práctica nueva, esta era una práctica que se hacía en el Oriente Medio, incluso antes de que Juan el Bautista comenzara a bautizar, y que llega Jesús en el río Jordán y se bautiza allí en ese momento. Pero hoy en día hacemos referencia a la comunión como ese grupo de personas que tienen ese algo en común que los identifica. Pues precisamente a eso hacemos referencia cuando hablamos de comunión. Y hoy vamos a hacer referencia a una mejor distinción. Y vamos a ver cómo Baruc, que fue el compañero fiel del profeta Jeremías, Dios le llegó el turno para que Dios le hablara a través del profeta Jeremías. Y voy a pedirle un momento allí donde usted se encuentra, que cierre sus ojitos y hablemos con Dios en esta mañana, y los que llegan a este devocional en la noche, para que también lo haga en el transcurso de este momento. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de llegar a este tiempo devocional para orar y buscar en tu palabra las respuestas a nuestra vida acerca del propósito de la comunión. Hemos hecho énfasis o hemos hecho referencia al propósito de la adoración, del discipulado, del evangelismo, de la madurez, pero también es importante en el desarrollo de nuestra vida cristiana aprender a vivir como la familia de Dios, aprender esas normas de convivencia, aprender a relacionarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros y soportarnos también. Por eso en esta hora yo te doy gracias, porque así como nosotros pertenecemos a una familia con unos apellidos que nos distinguen los unos de los otros, asimismo los hábitos, las disciplinas, la creencia, la doctrina también me identifica con mi Señor y con mi Salvador. Por eso en esta hora yo te doy gracias a ti, amado Dios, porque has hecho de mí una nueva criatura a partir del momento en que entregué mi vida al Señor Jesucristo y le he hecho dueño y Señor de mi vida, de mi hogar y de mi familia. Por eso en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Y por un momento voy a pedirle que usted vaya conmigo a la Escritura y miremos en el versículo del 1 al 5 que Dios nos tiene para hablar en esta mañana. Así que abra conmigo su Biblia en el capítulo 45 del libro del profeta Jeremías, que dice de la siguiente manera, así como usted está viendo en pantalla en este momento. Dice: palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, versículo 2, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc, tú dijiste, ay de mí ahora,
porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Versículo 4. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Versículo 5. Y buscas para ti grandezas, no la busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, porque a ti te daré tu vida por botín, ¿qué dice? En todo lugar a donde fueres. Y es precisamente de este pasaje del que hoy vamos a hacer referencia en esta mañana. En primer lugar, me gustaría preguntarle, usted en esta mañana, allí donde se encuentra con su familia, con sus amigos, los que nos están siguiendo en las redes, por YouTube, por WhatsApp, por Facebook, a los que llegan por medio de este video. Me gustaría hacerle una pregunta en primer lugar, y si quiere póngale pausa para que entre todos puedan responder esta pregunta. ¿Ha recibido alguna distinción o reconocimiento? Pregúntese un momento allí en su casa, los que están conectados. ¿Ha recibido usted algún reconocimiento o alguna distinción en alguna área? Revise su vida escolar cuando estaba en el colegio, o los jóvenes o los adolescentes que nos están escuchando, los niños. ¿Ha recibido usted alguna vez un reconocimiento o alguna distinción? Segundo lugar, pregunta que podríamos nosotros hacernos: ¿ha luchado por obtenerla y no ha sido posible? Pregúntese allí. En tercer lugar, ¿en qué área o lugar le gustaría recibir esa distinción o ese reconocimiento? ¿Sabe? Cuando yo me hice estas preguntas mientras sacaba este tiempo, esta reflexión para el día de hoy, el devocional, pensé mucho en las distinciones que de una u otra manera he recibido en mi vida. Tal vez no me pusieron la medallita de distinción honorífica o mención de honor por estudio en mi bachillerato o tal vez en la escuela, pero siempre me distinguía o recibía reconocimientos por mis cualidades a nivel deportivo. Siempre estaba en esos deportistas que le daban honor, que le daban renombre a la institución educativa a la cual yo pertenecía. Y después, con el paso del tiempo, empecé a recibir ciertas distinciones, pero ya en un aspecto a nivel de pregrado o de especialización. También recibía distinción por ser un estudiante aplicado o por la tesis de grado, que también tuvo un reconocimiento. Y eso lo hace a uno sentir bien. No sé si a usted en su lugar, en su trabajo, también ha recibido distinciones. ¿Sabe? Yo también he tenido en algunos momentos esas distinciones a nivel laboral y uno se siente bien. Y me gustaría preguntarle a usted, ¿en su trabajo ha tenido esos logros y también ha luchado por ellos? ¿Sabe? Yo también me he esforzado en mi trabajo por ser cada día el mejor, y no en un ánimo de competir con mis compañeros, porque no lo siento ni competencia, ni ellos me ven como competencia. Solamente que mi medida de las cosas que yo hago, me gusta hacerlas bien, y cada día en mi evaluación de desempeño espero siempre presentar al final con mi jefe en la institución educativa, con el rector, mostrar las evidencias de que he hecho un buen trabajo. Y yo me siento bien cuando me califican al final y el rector de la institución me dice, sabe, ha hecho un buen trabajo. Y me siento bien, y porque también he luchado por obtenerla. Y hay otras áreas que me gustaría también recibir distinciones. Y no está mal hacerlo, pero hoy vamos a hablar de una mejor distinción. Y es la que hoy vamos a ver a través de un hombre que se llamó Baruc. Baruc fue el compañero fiel del profeta Jeremías. Era un hombre educado, era un hombre calificado como un secretario, cuyo hermano era un oficial del más alto rango bajo el liderazgo del rey Sedequías. Y sabe, él pudo haber obtenido alguna distinción dentro de la nación, ¿sí? Muy seguramente
él aspiraba a desarrollar ese tipo de distinción. En algún momento me hace acordar este énfasis que estoy haciendo ahorita con los hermanos de los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, que en algún momento dice la palabra en los evangelios que la mamá de ellos se presentaron a Jesús y le dijeron: Señor, cuando estés en tu reino, ordena que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. Y el Señor le dice: no está de mí darle el lugar a mi derecha o a mi izquierda, ¿sí? Porque no es mío darlo. ¿Sí? ¿Acaso podrán beber del vaso que yo he de beber, de la copa que yo he de beber? Y la mamá, y en la petición que le hacía al Señor es: claro que mis hijos pueden, pero no entendían finalmente de qué copa estaba haciendo referencia el Señor Jesucristo para que ellos ocuparan esos lugares de honra y de privilegio y tener las distinciones en el momento en que Jesús estableciera su reino. ¿Sabe? No está mal aspirar las distinciones, pero yo quiero hablarles de una mejor distinción. Y tal vez Baruc, siendo el escriba, porque el que finalmente le tomaba nota y escribía en los rollos, aquellos rollos que en algún momento se le presentó al rey y los rompió, que mi esposa hizo referencia en algún momento en el devocional de estos 52 días. El mismo rey lo rompió. Era Baruc el que le escribía al profeta Jeremías. Y yo creo que Jeremías notaba eso de su fiel compañero escriba que registraba las profecías del profeta Jeremías. Y sabe, todas esas esperanzas, todos esos sueños de él finalmente aspirar a un cargo, a una distinción como esas, las tuvo que ir abandonando en la medida que las profecías del profeta, su amigo fiel, se iban cumpliendo. Porque lo que vemos es que Jeremías y Baruc, en varios aspectos en los que habían una advertencia de un rey que no congraciaba con el mensaje de Jeremías, iba preso. Y no iba preso solamente el profeta Jeremías, iba con Baruc, porque ambos generalmente eran acusados de sedición, ambos eran acusados de traidores, de espías. Entonces iban a parar al mismo lugar. Entonces, muy seguramente esos sueños fueron abandonados por su leal apoyo al profeta Jeremías. Sin embargo, él tendría una mejor distinción que un puesto en el gobierno o un lugar en la mesa del rey, como veremos a continuación. En primer lugar, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 4, del que hicimos referencia hace unos momentos en los primeros versículos. Y dice de la siguiente manera, el versículo 1, dice así: palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Neerías. Fíjese en ese momento. Entonces, una mejor distinción es una relación de amistad que le hablaba de parte de Dios. Es una relación de amistad que le hablaba de parte de Dios. Y el versículo 4 así mismo lo dice: así le dirás, ha dicho Jehová. ¿Sabe? No hay algo más preciado en el propósito de la comunión, es contar con personas que nos hablen acerca de Dios. Porque uno tiene mucha gente alrededor, uno tiene amigos con los que comparte juergas, que comparte juegos, que comparte distracción, que comparte alguna práctica del deporte, alguna disciplina, o compañeros de trabajo. Uno tiene amistades de toda índole, pero muy poquitos o contados con la mano amigos que nos hablan de parte de Dios. ¿Sabe? Esa es una mejor distinción para nosotros. Y Baruc y Jeremías se habían complementado, habían hecho el ejercicio de haber realizado ese ejercicio de acople, de engranaje, en el propósito de cumplir lo que Dios les había dicho que hicieran. ¿Sabe? No hay mejor recompensa, no hay mejor reconocimiento que cuando nosotros contamos con alguien que nos habla acerca de Dios. Por eso dice, así le dirás.
Tenía Jeremías siempre una palabra para todos, pero en esta oportunidad el escriba Baruc ya no tenía que enviarlo al rey Sedequías o a Joacín o a Ismael o a Gedalías o a Nabucodonosor. Ahora la profecía era para él. ¿Sabe? No hay mejor distinción que una relación de amistad que nos habla acerca de Dios. Y en segundo lugar, una mejor distinción es una relación de amistad que conoce nuestro estado de ánimo y nuestra condición física. Vea lo que dice el versículo 2 del que hicimos referencia. Así ha dicho Dios de Israel a ti, oh Baruc. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Dios tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. ¿Sabe? Yo creo que en muchas oportunidades el profeta Jeremías veía la condición física y el estado anímico de su escriba Baruc. Y yo creo que así como me sucede a mí y tal vez le sucede a usted, a aquellas personas que usted quiere, usted ora por ellos y le dice, Señor, dale fuerzas a mi amigo, dale fuerzas a mi familiar, dale fuerzas a mi compañero. Yo lo noto en este estado, yo lo noto en esta situación, yo lo noto. Y yo creo que Jeremías hacía eso, ¿sabe? Una mejor distinción, un mejor reconocimiento es una relación de amistad que conoce nuestro estado anímico, pero también nuestra situación de salud. Siéntase bendecido, siéntase usted privilegiado cuando alguien, un amigo se acerca y le dice, venga, yo noto que usted está como cansado, como ojeroso, que lo veo sin ilusiones, eso parece como la canción, ¿cierto? Pero siéntase privilegiado que alguien se preocupa por usted. Porque a veces las distinciones, una medallita o un recuerdo de algún logro que usted ha obtenido, a veces se nos daña, ¿cierto? Se pela la medallita, se nos pierde, se pudre el hilito que nos regalaron. Pero si nosotros tenemos a alguien que está a nuestro lado y nos recuerda el amor de Dios, pero que también nos hace referencia y nos cuida, eso es una bendición. Entonces, en segundo lugar, vemos nosotros en este aspecto es que una mejor distinción es alguien, una relación de amistad que nos conoce, nuestro estado de ánimo y nuestra condición física. Por eso, Jeremías pudo decirle, vea, esa tristeza y ese dolor que usted tiene, esa fatiga y ese descanso que no ha tenido, lo puede entregar en manos de Dios. Yo creo que Jeremías, cuando le dio esta palabra profética a Baruc, su amigo, su compañero fiel, le hacía referencia a todo lo que habían andado, todo lo que había pasado, pero que no se preocupara, porque Dios también iba a traer restauración para el pueblo de Jerusalén, y que si él iba a esperar un premio por todo lo que había pasado, no se preocupara más, porque Dios no se queda con nada. Finalmente él iba a traer una recompensa para ellos, y es lo que va a pasar finalmente en este capítulo 45. Ahora, en tercer lugar, una mejor distinción es una relación de amistad que nos reconviene en los momentos justos y en los momentos apropiados. ¿Sí? Porque a veces nosotros tenemos amigos que nos alcahuetean, ¿sí? Nos cubren, nos tapan las cosas, por pena o por amistad, no nos dicen a veces las cosas realmente como son, sino que nos siguen la cuerda. Pero hay relaciones de amistad que nos reconvienen en los momentos apropiados y en los momentos justos. Vea lo que hizo Jeremías en el capítulo 4, en el versículo 4, de ahí de ese pasaje del que estamos haciendo referencia. Y en el versículo 5, la primera parte, dice de esta manera. Así le dirás, ¿no? Terminó diciendo el versículo 4. Y el versículo 5 dice, ¿y tú buscas para ti grandezas? No la busques. Porque he aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Fíjese que también él nota en su amigo, en su compañero fiel, que él de una u otra manera, y Dios ve eso y le dice a Jeremías, dile a Baruc que no busque grandeza, que no busque un lugar privilegiado, no busque distinción o reconocimiento, que no la busque más, que no la pida. Y Jeremías se lo dice. Jeremías le reconviene en el momento apropiado.
Y le dice ¿por qué no lo tiene que hacer? Porque hay contextos, hay situaciones en la que no es necesario buscarlo ni hacerlo. Recuerdo que ellos estaban deportados, es más, los habían llevado a las malas a Egipto. A Baruc y a Jeremías lo habían llevado a las malas, ¿sí? Y estaban allí. Finalmente este capítulo 45 es como una escena entre la salida de Nabucodonosor a Babilonia y el paréntesis en que algunos se habían estado yendo para Egipto. Ellos estaban en esa transición. Y cómo pensar en una distinción o en un reconocimiento o en una grandeza en ese contexto. Entonces Jeremías lo llama al orden y dice: no, Baruc, no es momento de pensar en algún reconocimiento, en buscar un puesto, no, es tiempo en este momento de hacer la voluntad de Dios, y por eso le reconviene. Y a veces es necesario tener amigos así, en que nos ponen los pies en la tierra, que nos dicen: espere un momentico porque lo que usted está haciendo no está bien hecho, y nos reconviene. Entonces sintámonos nosotros también privilegiados por aquellos que se acercan y nos lo dicen, y no lo veamos como un enemigo o con alguien que está enconado siempre con todo lo que nosotros hacemos. Y finalmente, en cuarto lugar, una mejor distinción es una relación de amistad que nos recuerda que es lo más importante para nuestra vida. ¿Sí? También es esto. Una mejor distinción es una relación de amistad que también nos recuerda que es lo más importante para nuestra vida. Y en el versículo 5 terminando dice de la siguiente manera: pero a ti te daré tu vida por botín a todos los lugares a donde fueres. Era un privilegio para esa época aún estar vivos. Recuerden que algunos, la profecía era a los que a espada, a los que a hambre y los que a muerte, ¿sí? O finalmente a la deportación, ser sometidos a servidumbre allí en Babilonia. Pero a algunos les fueron preservada la vida, y es más, algunos de ellos cayeron bajo la benevolencia de algunos para el cuidado y el sostenimiento completo de su vida o su estancia en ese lugar. Entonces era un privilegio en aquel momento estar con vida. Entonces Jeremías le dice: Baruc, su vida es un privilegio, cuídela, cuide su vida, cuide lo que realmente es importante, y a donde quiera que usted vaya tenga la tranquilidad de que va a estar vivo, de que nadie va a estar persiguiéndolo para darle muerte. Ese era el contexto de Baruc, y Jeremías se lo recuerda. Y a veces nosotros necesitamos amigos en este propósito de comunión, amigos en la fe, que nos digan qué es realmente lo importante para nuestra vida. A veces nosotros decimos: no, lo más importante es tener mi casa, y nos esforzamos, mi carro y cambiar de carro, o comprar otra nueva casa, o hacer, o decir, o conquistar, ir a otro trabajo, cambiar de trabajo y no sé qué más. Pero la Biblia lo que nos dice es: hagan tesoros en los cielos, donde los ladrones no roban, ni los gorgojos dañan, ni deterioran las cosas. Entonces, en este cuarto lugar de una mejor distinción, necesitamos relaciones o amigos que nos recuerden que es lo más importante en la vida. La Biblia lo que enseña en Mateo capítulo 5, el versículo 33 es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Sabe, vengo de parte de Dios para decirle que es más importante en esta hora que usted se ocupe de su salvación y de la salvación de su casa, que las otras cosas. Las otras cosas pueden esperar un momento, pero la vida de sus familiares, de los que tiene usted cerca, se puede ir mañana. Así que no desperdicie la oportunidad para decirle cuánto les ama, pero también para decirles que Jesús murió por ellos y que es necesario que ellos se vuelvan a Dios, que le acepten como su Señor y su Salvador, y que su eternidad esté a salvo, a paz con Dios.
¿Qué tal si usted por un momento allí donde está cierra sus ojitos y hablamos con Dios y le decimos: Señor, ayúdanos a entender este propósito de la comunión, de ser parte de su familia? Cierre sus ojitos y oramos en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, Señor, confiadamente, como hijos, no como extraños, no como religiosos, sino como hijos que se sientan a la mesa. Padre, yo te doy gracias porque cada uno de los que han aceptado en tu corazón a tu Hijo Jesús como su Señor y como su Salvador, hoy se han constituido como hijos de Dios. Dice Juan capítulo 1 versículo 12, que los que le recibieron y le aceptaron son llamados hijos de Dios. Y como hermanos en la fe, Señor, yo te pido que los ayudes a crecer, a vivir conforme a lo que tú has establecido para nosotros a través de tu palabra. Que tengamos esto en común cada día, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Por eso, si alguno de los que hoy hacemos este devocional y que nos oyen o que nos siguen en las redes a través de estos devocionales diarios, yo te pido que les ayudes a fortalecer su fe, y que si tienen problemas en sus familias por las decisiones que toman y hay desavenencias y hay desacuerdos, como en toda familia, Padre, que la armonía del Espíritu Santo llegue para sanar y restaurar cada relación rota en el nombre de Jesús, y que se reconcilien en tu nombre a partir de la obra poderosa de Jesús que hizo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En nuestro ABC con Dios, esta era nuestra A de aprender. Y vamos a la B de buscar. Y voy a pedirles, como hemos venido haciendo énfasis en el desarrollo de estos devocionales, es que vamos a identificar el lugar donde nos vamos a encontrar. Hay algunos que nos han seguido los devocionales y aún todavía no hemos tenido la oportunidad de conocernos, y es la oportunidad, o el viernes a las 7:30 tenemos nosotros nuestro encuentro por Zoom, para que le diga a aquella persona que le ha invitado y le ha dado el link para que usted nos siga en estos devocionales, para que también le dé el link para que nos encontremos los viernes a las 7:30 en ese encuentro de oración que tenemos todos los viernes a las 7:30. Así que le invito para que haga parte y que también nos podamos encontrar. Ya ha llegado el tiempo en el que podamos tener un tiempo de acercarnos en la presencialidad, lógicamente con todos los criterios de bioseguridad, que podamos reunirnos en la medida en lo que nos sea posible. Así que sigan por favor orando, identificando ese lugar para encontrarnos. Tenemos muchos motivos para hacerlo. Uno, para que podamos tener al menos un día a la semana de reunión. Segundo, para el cierre del proyecto Esperanza. Recuerde que el 22 de octubre ya se cierra estos 52 días de devocionales que hemos tenido de manera ininterrumpida, pero también porque vamos a tener la fiesta del amigo, aquellos que usted le ha compartido, que usted ha identificado, que ha orado, y que en un momento vamos a invitarlos a tener un espacio para compartir con ellos la palabra. Así que siga por favor orando y ayúdenos a identificar ese lugar en el cual, donde nos podemos reunir. Y en nuestra sede cumplir vamos a memorizar Jeremías capítulo 45, el versículo 5. El versículo 5 es el versículo a memorizar de este devocional 45. Agradecerles por la canasta de amor, para que lo sigan haciendo, para que podamos nosotros seguir llevando esa ración básica alimentaria para alguien que lo necesita, y que cada vez que lo hacemos y lo entregamos, vemos la mano de Dios obrando a partir de lo que ustedes dan generosamente. Y recordarles finalmente, este viernes a las 7:30 vamos a tener el ejercicio de aquellas personas que memorizaron los versículos, para que este viernes también lo hagan, se preparen y nos podamos encontrar mañana viernes. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Y la iglesia en casa. Nos quedan solamente a partir de hoy 7 días y queremos grabar un video allí en su casa, iglesia en casa, en un devocional antes de cerrar en este Mi ABC con Dios. Muchísimas gracias. Vamos a continuar en el transcurso de mañana. Nos vemos mañana también en el grupo, mañana viernes.
Dios los bendiga. Nos vemos mañana también en el devocional. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.